5 veces en la historia de la Tierra, 5 momentos distintos repartidos a lo largo de cientos de millones de años, el planeta ha experimentado lo que llamamos extinciones masivas. Eventos donde la mayoría de las especies de la Tierra se extinguieron en un periodo geológicamente breve. La extinción Ordovician hace unos 445 millones de años. La Devónica hace unos 375 millones de años. La extinción Pérmico-Triásica hace unos 252 millones de años. La peor de todas, donde quizás el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres desaparecieron. La extinción Triásico-Jurásica hace unos 201 millones de años y la extinción Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años, la que mató a los dinosaurios. 5 eventos de extinción en aproximadamente 500 millones de años de vida compleja en la Tierra. Eso es 1 cada 100 millones de años en promedio, aunque el momento es irregular y las causas son variadas. Impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambio climático rápido, acidificación de los océanos, agotamiento de oxígeno, diferentes mecanismos, pero el mismo resultado. La mayoría de las especies desaparecidas, ecosistemas colapsados, el planeta fundamentalmente transformado. Y aquí está lo que me mantiene despierto algunas noches. Estamos en medio de la sexta en este momento. Estamos viviendo un evento de extinción masiva en tiempo real. Y a diferencia de las 5 anteriores, este está ocurriendo a un ritmo que es casi incomprensiblemente rápido. Y nosotros lo estamos causando. La actividad humana, la destrucción de hábitats, el cambio climático, la contaminación, la caza excesiva, la introducción de especies invasoras están llevando a las especies a la extinción a tasas que están entre 100 y 1000 veces más rápidas que la tasa de extinción natural de fondo. Algunas estimaciones sugieren que estamos perdiendo docenas de especies cada día. La mayoría de ellas son insectos, plantas, hongos, organismos pequeños que ni siquiera hemos catalogado o estudiado. Están desapareciendo antes de que sepamos que existían. Pero aquí está lo que quiero que realmente reflexiones, porque es el núcleo incómodo de lo que necesitamos discutir. Incluso si quisiéramos detener este evento de extinción, incluso si la humanidad lograra mañana una gestión ambiental perfecta, si detuviéramos toda destrucción de hábitats, elimináramos toda contaminación, resolviéramos el cambio climático al instante, es probable que sea demasiado tarde. El impulso de la extinción ya está incorporado en el sistema. Los procesos que hemos puesto en marcha continuarán desarrollándose durante siglos o milenios, independientemente de lo que hagamos ahora. La sexta extinción masiva, en un sentido muy real y preocupante, es imparable. Ahora necesito ser muy cuidadoso con lo que digo aquí, porque ya puedo sentir las objeciones formándose. ¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos? ¿Estás diciendo que la conservación ambiental no importa? ¿Estás siendo derrotista? Y la respuesta a todo eso es no. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ser honestos, brutalmente, incómodamente honestos sobre la escala de lo que está sucediendo, sobre los mecanismos que lo impulsan, sobre lo que se puede y no se puede revertir, y sobre la diferencia entre ralentizar una catástrofe y prevenirla. Porque aquí está lo que he aprendido estudiando la física de los sistemas complejos, entendiendo cómo funcionan los fallos en cascada, mirando los modelos matemáticos de colapso de ecosistemas. Una vez que se cruzan ciertos umbrales, una vez que se inician ciertos bucles de retroalimentación, el sistema queda comprometido con resultados que no se pueden evitar. Incluso si eliminas la causa original, es como una roca rodando cuesta abajo. En cierto punto ya no importa que dejes de empujarla. La gravedad y el impulso se hacen cargo y llegará al fondo independientemente de lo que hagas. Permíteme explicártelo con cuidado, porque entender por qué esta extinción es imparable requiere comprender varios factores interconectados. Los retrasos temporales en los sistemas ecológicos, la naturaleza de la deuda de extinción, los bucles de retroalimentación que amplifican las perturbaciones iniciales, los requisitos fundamentales para la supervivencia de las especies y la enorme escala del impacto humano en el planeta. Cada uno de estos por sí solo es abrumador.
Juntos, crean una situación donde incluso nuestros mejores esfuerzos solo determinarán qué tan grave se vuelve la extinción, no si ocurre. Empecemos con algo que suena casi paradójico: la deuda de extinción. Este es un concepto de la ecología que se refiere a especies que ya están condenadas a la extinción, aunque todavía estén vivas en este momento. Son lo que los ecólogos a veces llaman poblaciones muertas vivientes. Poblaciones que son demasiado pequeñas, demasiado fragmentadas, demasiado empobrecidas genéticamente o en hábitats demasiado degradados para sobrevivir a largo plazo, incluso si no les llega más daño. Así funciona. Imagina una especie que necesita, digamos, una población mínima viable de 500 individuos distribuidos en un hábitat suficientemente grande para mantener la diversidad genética, encontrar parejas y sobrevivir a eventos estocásticos como brotes de enfermedades o años de mal tiempo. Ahora imagina que la destrucción de hábitats y la caza han reducido esa especie a 300 individuos dispersos en fragmentos de hábitat aislados. Incluso si detienes inmediatamente toda caza y destrucción de hábitats, esa especie probablemente está condenada. La población está por debajo del umbral mínimo viable. La diversidad genética es demasiado baja. La depresión por endogamia reducirá la fertilidad y la salud. Las poblaciones aisladas no pueden cruzarse, así que cada fragmento se convierte en su propio callejón sin salida genético. Cuando una enfermedad arrase o haya una racha de años malos, no habrá suficientes individuos para absorber las pérdidas y recuperarse. Esa especie declinará y probablemente se extinguirá en las próximas décadas o siglos. No por nada nuevo que estés haciendo, sino por el daño ya causado. Está condenada a la extinción. Forma parte de la deuda de extinción que ya se ha incurrido, pero que aún no se ha pagado. Y aquí está lo verdaderamente preocupante. No tenemos idea de cuántas especies están en esta categoría en este momento. Estimaciones conservadoras sugieren miles de especies de vertebrados solamente: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que están por debajo de los umbrales de población mínima viable. Cuando incluyes insectos, plantas, hongos y todos los demás organismos que apenas monitoreamos, el número podría ser de decenas de miles o más. Estas especies todavía se cuentan como vivas en los inventarios de biodiversidad, pero efectivamente ya se han ido. Simplemente no hemos esperado lo suficiente para verlas desaparecer. Esta deuda de extinción se incurrió principalmente en el último siglo o dos, mientras la población humana crecía de 1.000 millones a 8.000 millones, mientras convertíamos vastas áreas de bosque, pastizales y humedales en agricultura y ciudades, mientras cazábamos y pescábamos con eficiencia industrial, mientras introducíamos especies invasoras en todos los rincones del planeta. El daño está hecho, la deuda está contraída y se pagará en extinciones durante los próximos siglos, independientemente de lo que hagamos ahora. Ahora, permíteme presentarte otro mecanismo que hace que esta extinción sea imparable: los retrasos temporales en los sistemas ecológicos. Los ecosistemas no responden instantáneamente a los cambios. Hay retrasos, a veces de décadas o siglos, entre una perturbación y sus efectos completos. Esto crea una situación donde todavía estamos experimentando las consecuencias de cambios ambientales realizados hace décadas, y el impacto completo de lo que estamos haciendo ahora no se sentirá hasta dentro de décadas. Tomemos el cambio climático como ejemplo. El CO2 que ya hemos emitido seguirá calentando el planeta durante siglos, incluso si detuviéramos todas las emisiones mañana. Eso se debe a que el sistema climático tiene una enorme inercia térmica. Los océanos solos contienen mucha más capacidad térmica que la atmósfera y tardan mucho tiempo en calentarse o enfriarse. Hemos comprometido al planeta a una cierta cantidad de calentamiento adicional solo por las emisiones ya presentes en la atmósfera, antes de considerar siquiera el calentamiento adicional que vendrá de los bucles de retroalimentación que hemos activado. Y ese calentamiento comprometido continuará remodelando los ecosistemas, desplazando zonas climáticas, alterando patrones de lluvia, acidificando océanos, derritiendo hielo y elevando el nivel del mar. Las especies adaptadas a las condiciones actuales encontrarán que esas condiciones cambian debajo de ellas. Muchas no podrán adaptarse lo suficientemente rápido.
Muchas no podrán migrar a hábitats adecuados porque hemos fragmentado tanto el paisaje que no hay corredores conectados para la migración. Se encontrarán en entornos cada vez más inadecuados, sin ningún lugar a donde ir, y declinarán hacia la extinción. Esto ya está sucediendo. Estamos viendo cambios en los rangos de distribución, desajustes fenológicos donde especies que dependen unas de otras para alimento o polinización se desincronizan porque responden de manera diferente a los cambios de temperatura, y extinciones locales en los bordes de los rangos de las especies. Y esto es por el calentamiento que ya ha ocurrido, de aproximadamente 1,2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Estamos comprometidos a un calentamiento adicional más allá de eso por las emisiones ya presentes en la atmósfera. Y de manera realista, seguiremos emitiendo durante años o décadas más antes de hacer la transición completa lejos de los combustibles fósiles, lo que nos compromete a aún más calentamiento. Los impactos en las especies de todo este calentamiento comprometido aún no se han materializado completamente. Todavía estamos en las etapas iniciales. La cascada completa de extinciones por el cambio climático que ya hemos causado se desarrollará durante los próximos siglos, mucho después de que nos hayamos ido, independientemente de lo que hagamos con las emisiones de ahora en adelante. Y el cambio climático es solo un factor. Permíteme hablarte de la pérdida de hábitat, que es posiblemente aún más importante para la mayoría de las especies. Ya hemos convertido aproximadamente la mitad de la superficie terrestre habitable de la Tierra para uso humano. Agricultura, ciudades, infraestructura. Hemos drenado humedales, talado bosques, arado pastizales, represado ríos. Para muchos ecosistemas, lo que queda es una pequeña fracción de lo que existía hace solo unos siglos. En algunas regiones, piensa en los bosques atlánticos de Brasil, las praderas de América del Norte o los bosques de Europa, menos del 10% del hábitat original permanece, existiendo como fragmentos dispersos en un mar de paisaje dominado por humanos. Cuando fragmentas el hábitat de esta manera, no solo pierdes el área que se convierte directamente, también pierdes la funcionalidad de lo que queda, porque los fragmentos pequeños no pueden soportar la misma diversidad de especies que los hábitats grandes y continuos. Los efectos de borde penetran en los fragmentos, más luz, viento, fluctuaciones de temperatura, depredadores y especies invasoras que prosperan en áreas perturbadas. Las condiciones de hábitat interior que muchas especies necesitan se pierden, las poblaciones se aíslan, la diversidad genética disminuye y las especies desaparecen gradualmente, incluso en los fragmentos protegidos. Este proceso se desarrolla durante décadas o siglos. Un fragmento de bosque podría retener la mayoría de sus especies de árboles durante 50 años después de quedar aislado. Pero las especies animales que dependen de territorios grandes, los grandes depredadores, los herbívoros de amplio rango, desaparecen en años. Luego comienzan a declinar las especies que dependen de esas especies. Luego los procesos que esas especies permitían, dispersión de semillas, polinización, ciclo de nutrientes, se interrumpen. El fragmento puede parecer un bosque, puede tener árboles y aves, pero está funcionalmente degradado, soporta menos especies y está perdiendo lentamente incluso esas. Este proceso de relajación, donde los ecosistemas se ajustan a nuevos estados de equilibrio después de una perturbación, toma tiempo. Hemos fragmentado vastas áreas de hábitat en el último siglo o dos, pero el impacto completo, el costo completo de extinciones que esta fragmentación causará, aún no ha terminado de desarrollarse. Muchas especies en los fragmentos de hábitat restantes forman parte de esa deuda de extinción que mencioné. Todavía están allí ahora, pero están en fragmentos demasiado pequeños o demasiado aislados para sostenerlas indefinidamente. Desaparecerán durante las próximas décadas y siglos mientras continúa el proceso de relajación. Y aquí está lo que hace esto particularmente insidioso. Incluso si detuviéramos toda destrucción adicional de hábitats hoy, la deuda de extinción de los hábitats ya fragmentados continuaría pagándose durante siglos. No podemos defragmentar fácilmente el paisaje. No podemos restaurar la conectividad a través de continentes que hemos cortado en parches, con carreteras, granjas y ciudades.
Las especies ya confinadas a fragmentos aislados continuarán su lento declive hacia la extinción, independientemente de si protegemos lo que queda. Ahora, permíteme mencionar algo que hace que todo esto sea aún peor: bucles de retroalimentación y efectos en cascada. Los ecosistemas no son solo colecciones de especies, son redes de interacciones. Las especies dependen unas de otras en complejas redes de depredación, competencia, mutualismo y parasitismo. Cuando comienzas a eliminar especies de estas redes, los efectos no se detienen en esas especies. Se propagan a través de la red causando extinciones secundarias y terciarias. Esto se llama coextinción y es uno de los impulsores menos comprendidos, pero potencialmente más importantes de la pérdida de biodiversidad. Cuando una especie de planta se extingue, los insectos especialistas que dependen exclusivamente de esa planta se extinguen con ella. Cuando esos insectos desaparecen, las aves y otros depredadores que dependían de ellos pierden una fuente de alimento. Los hongos que tenían relaciones simbióticas con las raíces de la planta desaparecen. Toda la red de interacciones que estaba centrada en esa planta colapsa, llevándose múltiples otras especies con ella. Algunas estimaciones sugieren que por cada extinción primaria, una especie que se extingue por impacto humano directo, puede haber múltiples coextinciones de especies dependientes. Así que, si causamos directamente la extinción de, digamos, 10.000 especies mediante destrucción de hábitats y caza, el conteo total real de extinciones podría ser de 30.000 o 50.000 especies cuando incluyes todas las coextinciones. Y esas coextinciones pueden tomar mucho tiempo en manifestarse, porque las especies dependientes no desaparecen instantáneamente cuando sus recursos desaparecen. Declinan gradualmente a medida que sus poblaciones ya no pueden sostenerse. Esto crea otra capa de deuda de extinción y retraso temporal. Ya hemos eliminado muchas especies de los ecosistemas mediante impactos humanos directos. La cascada completa de coextinciones que esas eliminaciones causarán aún no ha terminado de desarrollarse. Especies que parecen estar bien en este momento podrían estar declinando lentamente porque algo de lo que dependen ya se ha ido o se ha reducido por debajo de niveles funcionales. No nos daremos cuenta de que están en problemas hasta que también estén por debajo de poblaciones mínimas viables y condenadas a la extinción ellas mismas. Y luego están los bucles de retroalimentación en el sistema climático que amplifican la perturbación inicial. El calentamiento causa que el permafrost se descongele, liberando metano y CO2, causando más calentamiento. El calentamiento reduce la cobertura de hielo, reduciendo la reflectividad de la Tierra, causando más calentamiento. El calentamiento altera los patrones de circulación oceánica, potencialmente desencadenando cambios climáticos rápidos. El calentamiento aumenta la frecuencia de incendios forestales, liberando más carbono, causando más calentamiento. Probablemente ya hemos activado algunos de estos bucles de retroalimentación. Continuarán desarrollándose durante siglos o milenios, causando calentamiento adicional más allá de lo que nuestras emisiones directas causarían, creando estrés climático adicional para especies que ya luchan por adaptarse. Y porque estos bucles involucran procesos con constantes de tiempo largas, dinámica de capas de hielo, circulación oceánica, respuestas del ciclo del carbono, no pueden detenerse rápidamente. Incluso si eliminamos las emisiones, tienen impulso. Igual que esa roca rodando cuesta abajo. Permíteme darte un ejemplo específico para hacerlo concreto: los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, hogar de quizás una cuarta parte de todas las especies marinas. A pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico, también son increíblemente sensibles a la temperatura. Cuando el agua se calienta demasiado, los corales expulsan sus algas simbióticas y se blanquean. Si el estrés por calor continúa, mueren. Ya hemos visto eventos masivos de blanqueamiento de corales en las últimas décadas y están aumentando en frecuencia y severidad. La Gran Barrera de Coral ha tenido múltiples eventos importantes de blanqueamiento en solo los últimos años. Muchos arrecifes a nivel mundial ahora están en estados de estrés crónico, con tiempo insuficiente entre eventos de blanqueamiento para recuperarse completamente. Aquí está la parte preocupante.
El calentamiento que ya ha ocurrido ha llevado las temperaturas de los océanos tropicales cerca de los límites de tolerancia de los corales. El calentamiento adicional al que estamos comprometidos por las emisiones ya presentes en la atmósfera y por la inercia en el sistema climático empujará las temperaturas más allá de esos límites en muchas regiones. Incluso si detuviéramos todas las emisiones hoy, incluso si de alguna manera extrajéramos CO2 de la atmósfera y enfriáramos las cosas, tomaría décadas para que las temperaturas oceánicas respondieran. Los corales no tienen décadas. Muchos sistemas de arrecifes probablemente se degradarán o colapsarán en las próximas décadas, independientemente de nuestras acciones, simplemente por el impulso climático que no podemos detener. Y cuando los arrecifes de coral colapsan, miles de especies que dependen de ellos pierden su hábitat. Especies de peces que viven en las estructuras de los arrecifes, invertebrados que se refugian en colonias de coral, algas y otros organismos que crecen en los arrecifes. Todo el ecosistema colapsa con los corales. Eso es un evento masivo de coextinción desencadenado por cambios de temperatura a los que ya estamos comprometidos y que se desarrollará en las próximas décadas. Imparable. Ahora, puedo sentir la objeción surgiendo, pero podemos hacer restauración de arrecifes, podemos criar corales tolerantes al calor, podemos reducir otros factores de estrés, como la contaminación y la pesca excesiva, para darles a los arrecifes una mejor oportunidad. Y sí, todas esas cosas valen la pena hacerlas. Podrían salvar algunos arrecifes, podrían preservar algo de biodiversidad, podrían ralentizar el colapso, pero no lo prevendrán por completo. La física está trabajando en contra nuestra. El aumento de temperatura ya está incorporado. El estrés térmico continuará e intensificará. En el mejor de los casos, estamos hablando de control de daños, no de prevención. Y aquí está el punto más amplio. Los arrecifes de coral son solo un ejemplo.